Bueno, buenos días, tardes. Estoy muy agradecida por la invitación. Es un verdadero honor estar acá. Lo que yo voy a tratar de discutir ahora es, en los 20 minutos, me habían dicho que era 20, si me preparé para 20, Sí. sobre la reconfiguración de la autoridad en la sociedad chilena, sus efectos sociales y sus consecuencias para las ciencias sociales. El título es muy ambicioso, así que voy a tener que dar algunos grandes titulares y quizá después podemos discutirlo, pero esa es la idea. Aunque sea una obviedad, a mí me gustaría empezar por plantear la noción de autoridad con la que estoy trabajando y con la que trabajo. Me parece, las cosas obvias nunca son obvias. Y yo quisiera simplemente subrayar que en general uno trabaja con la noción de autoridad como la autoridad como fenómeno, y una de las cosas que yo he estado tratando de trabajar es más bien la autoridad como fenómeno y la autoridad como mecanismo social, que son dos dimensiones de la autoridad que creo que hay que tomar en cuenta. Y como fenómeno yo creo que es relativamente consensuado que la autoridad, por los autores, que la autoridad se refiere a aquellas situaciones en que alguien o algo, una persona, una institución, una norma, etcétera, influye e impacta en el comportamiento, en los juicios, en los valores, acciones de otros, hace que alguien haga algo en relación con eso. Pero lo esencial de esta noción de autoridad es que excluye la coacción directa y la violencia física, ¿no? O sea, la coerción. Entonces, implica que hay un grado de acatamiento o de consentimiento de la otra persona, aunque esa persona pudiera oponerse. Y es esencial que tenga la posibilidad de oponerse. No hay autoridad si es que aquel que tiene que obedecer no tiene esta posibilidad de oponerse. Pero además exige que el otro reconozca de alguna manera la jerarquía o la superioridad o el lugar que tiene el otro. Eso es como fenómeno. Esas son las situaciones que las ciencias sociales buscan desentrañar como fenómeno social. Pero yo creo que además la autoridad hay que pensarla como mecanismo, ¿no? Como un mecanismo social. Y en cuanto a mecanismo, hay que pensar creo que es importante pensarla como en uno de los mecanismos, no es el único, pero es uno de los mecanismos sociales que permiten la gestión de asimetrías de poder en la vida social. La vida social está atravesada por relaciones de poder y está atravesada por asimetrías de poder. Para hacer posible la vida social, hay que gestionar esas asimetrías de poder. El destino de esa gestión puede ser formas de dominación muy violentas o pueden ser formas como pacificadas, ¿no? Que permiten la continuidad de la vida social, la coordinación, etc. Por un lado, entonces permite esa vida social, por un lado, como mecanismo, pero también da herramientas para que muchas tareas sociales sean cumplidas. Es un mecanismo muy importante porque al gestionar asimetrías de poder, gestiona por un lado, pero al mismo tiempo produce esas asimetrías de poder de tal manera que las tareas sociales puedan ser cumplidas. Tareas como gobernar, tareas como educar, tareas como criar, por ejemplo, y para mencionar solo algunas, necesitan la autoridad para que eso se produzca, necesitan que este mecanismo esté funcionando. ¿Sabes? Eso es como lo que yo creo que hay que tener siempre en cuenta respecto cuando uno habla sobre autoridad. Eh, y creo que no es ninguna novedad que la autoridad, decir que la autoridad y sus formas de ejercicio hoy es un problema muy actual y muy urgente. El diagnóstico de la crisis de autoridad es un diagnóstico antiguo, hay un clásico texto de Arendt ya, ¿no? Sobre la crisis de la autoridad y la escuela, etcétera. Su discusión sobre la autoridad, eso sí creo que hay que subrayar, es sobre la muerte de un tipo de autoridad, pero esa discusión la va a desarrollar en los años 60, y hay otras discusiones, los años 60 son el germen de esta crisis de autoridad. Están todos los movimientos contraculturales, existe una serie de procesos que están en juego, pero en realidad eso que se anuncia solamente ha ido profundizándose con las décadas, y lo que nosotros estamos observando es un momento álgido de un proceso que empezó hace mucho tiempo, porque creo que es importante tenerlo en cuenta de esa manera. Y esto
impacta, como esto es un mecanismo social que permite tareas sociales, el problema es que afecta a las tareas sociales. Y estamos viendo cómo estos problemas en las escuelas, problemas en las formas de gobierno, en las maneras en que pensábamos que los gobiernos tendrían que ocurrir, en el sector salud, etcétera. Hay dificultades que están a lo largo de la sociedad y parte de mis investigaciones se trata, y del equipo de investigación con el que trabajo, ha sido tratar de ubicar cómo se está produciendo esta situación en diferentes ámbitos de la vida social. La urgencia y la actualidad de la cuestión de la autoridad, yo creo que supone dos grandes exigencias. Uno, tener un buen diagnóstico. O sea, tenemos que partir de un buen diagnóstico. Y segundo, tenemos que actualizar las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que habíamos tenido para entender la autoridad, porque estamos en un momento diferente. Se cruzan las razones para las dos cosas, pero yo voy a tratar de decir cortamente entonces, porque había sido invitada a presentar mi punto de vista sobre esto. Entonces voy a tratar de poner mi punto de vista sobre lo del diagnóstico y mi punto de vista sobre las necesidades de renovación teórica, conceptual y metodológica para el estudio de la autoría. Respecto al diagnóstico, aquí me voy a basar en mis trabajos empíricos. Yo he hecho muchos trabajos empíricos y teóricos también sobre autoridad, pero empíricos sobre autoridad en el marco de una comprensión más general sobre las transformaciones de la sociedad chilena, ¿no? Mi trabajo en los últimos 25 años, y sigue siendo, es tratar de ver cómo se va constituyendo los individuos y el lazo social como respuesta de las grandes transformaciones estructurales que se dieron alrededor de los 70 y en adelante. O sea, ¿qué ocurrió con eso? En ese marco está inscrito este estudio también sobre la autoridad. Y mi opinión sería, en mi punto de vista, es que yo creo que no nos sirve demasiado decir que estamos en una crisis de autoridad. Porque la idea de crisis de autoridad normalmente nos lleva o está asociada con la idea de debilitamiento o desaparición de la autoridad. Y no estamos viendo ni ni la desaparición ni el debilitamiento realmente de la autoridad. Lo que estamos viendo, es lo que mis trabajos me dicen, es una reconfiguración de la autoridad. Es una cosa completamente distinta. Entonces, si ponemos la mirada en el debilitamiento, etcétera, o en la desaparición, me parece que no estamos viendo exactamente lo que ocurre. Y lo que se está transformando, esa reconfiguración, está transformando sus formas de ejercicio y también los soportes y el lugar que tenía la autoridad en la sociedad. Eso se está transformando. ¿Y por qué se está transformando? Porque las sociedades, aunque esto parezca redundante, las sociedades se están transformando, ¿no? Y como la sociedad se ha transformado, esto pone nuevas condiciones a la autoridad. Le pone nuevas condiciones, en realidad no solo a la autoridad, sino a muchos de los mecanismos sociales que teníamos para estructurar y organizar la vida social. Son estas nuevas condiciones las que están puestas en juego. Y eso implica, pero la autoridad tiene un lugar especial por lo que habíamos dicho, porque es el mecanismo central para la gestión de las asimetrías de poder y porque es un elemento central para desarrollar un montón de tareas sociales, a pesar de que otros mecanismos también están tocados. En esta perspectiva hay 5 grandes corrientes que explican estas, o sea, que tienen que ver con las grandes transformaciones sociales que han puesto en cuestión la autoridad. Y que esto es internacional, no solamente en Chile, pero en Chile aparecen también y aparecen de manera también álgida. La primera es que, y eso ya estaba dicho desde el comienzo, desde los clásicos de la teoría social, que hay una cada vez mayor pluralización de los órdenes morales, las creencias y los valores. Y como eso es así, esta pluralización, los apoyos habituales de autoridad, ahí donde se sostenían, no están, ¿no? Cuando hay pluralización normativa, ¿qué es lo que estalla principalmente? Estalla la afirmación de creencias comunes y compartidas, pero estos creencias comunes y compartidas son básicamente de lo que se produce, lo que uno entiende por la legitimidad de algo.
Cuando tú tienes muchas creencias muy diferentes, decir que puedes dar una legitimidad consensuada a algo es muy difícil y la autoridad requería, ¿no? Tomaba estas dimensiones como creencias morales, etcétera, para construir su propia legitimidad. Entonces, primer gran proceso. El segundo gran proceso que ha pasado, que ha ocurrido, es que desde el siglo XIX en adelante ha habido una gran expansión de los principios normativos de igualdad y de libertad, ¿cierto? Pero con traducciones muy específicas según los momentos históricos, etcétera. En el caso de Chile, esto sería larguísimo de discutir, pero en el caso de Chile me importa subrayar que esta expansión de los principios normativos de igualdad, autonomía, libertad, sobre todo considerada como autonomía, se han expresado en dos cosas. Una, y desde los años 2000 en adelante, con el crecimiento de enormes expectativas de horizontalidad, de ser tratados de manera horizontal. Y en segundo, un fortalecimiento cada vez mayor, y sobre todo en los jóvenes, del valor de la autonomía, entendido de una manera particular. No tengo, por eso he dicho, pongo titulares. ¿Cuál es la consecuencia central para la autoridad? Es que una vez que tú tienes esta cuestión de yo quiero un mundo horizontal, las jerarquías y la estabilidad y la durabilidad de las jerarquías son puestas en cuestión. Un mundo de horizontalidad no aguanta jerarquías que son consideradas durables y estables. El juez que era juez en el juzgado, en la calle, en el bar y en el bautizo, no es más el modelo que tenemos hoy. Es la segunda gran corriente. La tercera hemos sufrido fuertes procesos de individualización y esos procesos de individualización exigen, una de las cosas que exigen es una sostén y expresivo y construcción de una singularidad, ¿no? Pero algunos lo llaman singularidad, yo diría más fácilmente una afirmación de mi individualidad, de lo que me hace único, de mi unicidad y mi individualidad. Y este movimiento es un movimiento que pone en tensión la subordinación a la voluntad del otro. O sea, principalmente, si yo tengo que ser, ¿no?, afirmando mi propia individualidad y mi voluntad, la sola idea de la subordinación al otro es muy difícil. Eso no quiere decir que no haya subordinación. Estamos hablando de procesos que son procesos que se combinan. Pero hay una resistencia a la demanda de obediencia por esta exigencia de aceptación de la individualidad. De hecho, para muchos, en realidad, con las investigaciones que he hecho, la obediencia es un problema. O sea, hay algo de construcción de sí mismo que es como niega la obediencia, pero después que puedan someterse al consumo, al mercado, eso es otro tema. Pero estamos hablando de cómo uno se sitúa respecto a la autoridad que requiere grados de consentimiento. O sea, la autoridad no es algo inconsciente completamente cuando está funcionando de esta manera. La cuarta cuestión es que se han modificado las asignaciones de poder entre los individuos, niños, mujeres, etc. Esta alocación de poder, como diría Coser, ha desafiado las formas tradicionales en que estructurábamos las jerarquías y también cómo gestionábamos las jerarquías. Tampoco puedo ir muy con detalle, pero voy a poner el ejemplo, que es el modelo de la autoridad patriarcal. Está puesto en cuestión porque es lo que se ha puesto en cuestión en realidad es que ha habido cambios de la alocación de poder en las personas, entre los grupos. Y eso quiere decir que estamos en un escenario mucho más conflictivo y disputado. Y la quinta corriente tiene que ver con los desafíos tecnológicos. Y aquí lo que está en juego es que estos desafíos tecnológicos, digitales principalmente, han puesto en cuestión el peso de la autoridad relacional. Nosotros pensamos que la autoridad era relacional e intersubjetiva. Esa es la idea de Weber, es lo que está detrás de él, independientemente que hay una dimensión intersubjetiva muy fuerte. Pero la otra cosa que ha puesto en cuestión la tecnología es la importancia del papel social de la mediación, de figuras de mediación.
Eso también lo ha puesto en cuestión. Y las dos cosas eran esenciales soportes de la autoridad. La autoridad se constituía en esta ficción intersubjetiva y al mismo tiempo la autoridad y las figuras de autoridad se han sostenido en, en, eh, en, eh, se han sostenido al mismo tiempo en el rol de mediación, en la importancia del cumplimiento del rol de mediación, como el profesor respecto a los conocimientos o el médico respecto al saber sobre la salud, etc. Eso se ha quebrado en este tiempo. Entonces, esa es una parte de lo que está ocurriendo en Chile. Hay un movimiento de puesta en cuestión de la autoridad, pero hay un segundo movimiento, estamos todavía en el diagnóstico, que es una de las cosas que los estudios, yo no sé cuánto tiempo me queda. No, sí le queda, le queda. Sí, me queda, pero debía mirar con error. Ya, entonces es una parte de lo que es la corriente que está en juego, pero hay otra. Y esa, tengo que dar una vueltita para llegar a esa. Mis estudios mostraron que el ejercicio de la autoridad en Chile ha estado históricamente menos basado en las condiciones para lograr una obediencia consensuada. Históricamente en Chile, pero en América Latina también, la autoridad, la escena de la autoridad estaba menos fundamentada en el consentimiento. El consentimiento no apareció como, como un elemento esencial. En otros términos, y aquí hay una crítica, por supuesto, a la que voy a volver, o un subrayado a lo que Weber nos enseñó sobre autoridad, y así, efectivamente, que es la segunda parte de mi argumento, podemos seguir con esa idea de Weber, por lo primero y por lo que acabo de decir. Entonces, lo que encontré en esos estudios más históricos, etcétera, que es que, y actuales, contemporáneos, es que la autoridad no implica el trabajo de legitimación que le supuso Weber, Habermas, etcétera, que en esa discusión ese trabajo de legitimación es esencial, pero en nuestro caso, históricamente, ese trabajo de legitimación no aparece como tendría que normativamente o idealmente aparecer, sino que el que está autorizado, o sea, las formas de autorización de la autoridad básicamente se sostienen en que yo haga evidente que yo soy capaz de hacer obedecer. O sea, es en mi habilidad práctica para hacer obedecer que es lo importante. El paso intermedio no es tan importante como la discusión beberiana, habermasiana, y todos los otros que siguieron a ver lo han discutido. Entonces, la prueba de la autoridad es factual, ¿no? No es representacional, sino factual. Y eso es una diferencia extremadamente fuerte. Y desde esa perspectiva, como en términos más concretos, lo que uno puede decir es que es un tipo de ejercicio de autoridad histórico acá, ¿no? En que no está el consentimiento conciliado no está en juego realmente, tratar de encontrarlo. Pero eso significa que la obediencia no es egosintónica, ¿cierto? Entonces, eso ha implicado que su modelo de autoridad, que requiere ser fuerte, que se exige ser fuerte, pero también implica que la escena de ejercicio de autoridad siempre ha sido mucho más inestable y más frágil, porque uno no tiene una obediencia egosintónica. Entonces, las personas, o sea, cuando ejercen autoridad, y aquí no estamos hablando solamente de las clases dirigentes, sobre los otros casos, estamos hablando del capataz con los trabajadores, el profesor en la escuela rural con sus estudiantes, estamos hablando de algo que atraviesa la sociedad. Para ejercer autoridad, uno tiene que hacer un ejercicio de autoridad fuerte, de obediencia maquinal, mecánica, y que en donde yo pruebo que puedo ser capaz de ejercer autoridad, no quiere decir que no haya trabajo de legitimación, estoy subrayando ese otro lado que sobre todo que está más fuerte. Pero al mismo tiempo, como saben que la situación es muy frágil, porque el que obedece no está obedeciendo egosintónicamente, están permanentemente obligados a esta autoridad fuerte. Es como un círculo que ha hecho que tenga que ser una cosa autoritaria, fuerte, etcétera, la cuestión de la autoridad. Esta forma de autoridad es puesta completamente en cuestión
por ese surgimiento de expectativas de horizontalidad, la idea de una autoridad más democrática, más dialogante, etcétera, todos estos modelos ideales. Pero las personas siguen pensando que este modelo de autoridad es el único que funciona. Y los índices de autoritarismo, que hemos también trabajado, son moderados, eran moderados cuando los medimos. O sea, un índice moderado de autoridad hay que leerlo en el contexto de una democracia funcionando, ¿no? Porque es moderado cuando tú tienes un montón de tapones, pero no sabemos qué significa. O sea, digo, es preocupante, aunque diga moderado el término. Entonces, lo que estamos enfrentando es el choque de estas dos cosas. Una falta de reconocimiento de un tipo de autoridad, una desestabilización, por lo tanto, de ejercicios tradicionales y al mismo tiempo la convicción que solo un ejercicio fuerte y autoritario va a ser eficaz. Esa es una cuestión del diagnóstico. La segunda, que no sé cuánto tiempo me queda, lo haré rápido, es que si uno piensa en todo esto que acabo de decir, cómo las sociedades se transformaron y hoy esas fórmulas de autoridad no están más presentes, entonces sin duda hay que poner en cuestión la autoridad como la entendía Weber. Hay que poner en cuestión, uno, porque esa fórmula de la autoridad no parece ser exactamente lo que ocurre en nuestros países, ¿no? Entonces hay que encontrar herramientas que realmente permitan capturar lo que ocurre ahí y no tratar lo que ocurre en nuestros países como si fuera una desviación de la norma. Sino, eso no es una crítica, sino tratar de entender por qué esa fue exactamente la forma en que esta u otras sociedades latinoamericanas, pero hablamos de esta, consiguió encontrar una salida para la gestión de simetrías de poder, por diferentes razones. O sea, quiero decir, hay que pensar menos en esa cosa de que voy a criticar, ¿no? Todo es crítico y todo lo que tendríamos que hacer es llegar a la legitimación, porque en realidad lo que creo que hay que entender es que esa fue la manera que esta sociedad consiguió resolver ese problema y hay que tratar de entender qué significa eso. Pero por otro lado, entonces, por un lado eso, pero por otro lado también es importante, creo, poner en cuestión este modelo de Weber y de la autoridad weberiana y de la legitimidad, por lo que acabo de decir, porque Weber, ¿qué creía? Que en el corazón de la autoridad estaba la creencia en la legitimidad. Eso es lo que él creía. Y eso significaba que en realidad que la gente pensaba que ese mando estaba bien fundado, ¿no? Y que eso permitía un ejercicio consentido y que eso era esencial para entender la permanencia y la estabilidad de la autoridad. Eso pensaba. Entonces, ¿qué es lo que Weber hizo? Weber hizo algo que tenía que ver con su tiempo. Produjo una concepción de la autoridad en donde las jerarquías eran pensadas como estables y eran pensadas como relativamente duraderas en el tiempo. Lo piensa él y lo piensa Arendt. Cuando uno va a Arendt también está pensando que eso tiene que ser, o sea, una jerarquía es duradera en el tiempo, una jerarquía no se disputa, ¿no? Es más o menos lo que están diciendo. Y también lo que está en juego acá es que cuando él dice, ¿y en qué se apoya? Están diciendo, su respuesta es, se apoya en fundamentos sociales, ¿no? Basados en instituciones, tradiciones o valores generales compartidos, y no tenemos ninguno de los tres. Suficientemente sólidos como para dar esos soportes que Weber pensaba que era lo que finalmente sostenía a la cuestión de la autoridad. Y, y claro, y además una última, podría decir muchas cosas más, pero voy a decir una última cosa más. En la segunda vuelta. Sí, por supuesto. Esa es la última cosa que voy a decir respecto de esta cuestión, que también Weber pensaba que la autoridad se establecía en una sociedad en que, por más disputas, había una cierta estabilización de la asignación de poderes entre los grupos. Y hoy tenemos un escenario completamente distinto a lo que está planteando. Por lo tanto, yo creo que estos son los límites de la teoría weberiana y que hay que desarrollar, pero ya bueno, eso no tiene mucho interés hoy día, es algo que he estado trabajando y que está presentado en algunos de estos libros que se mencionaron, es que hay que pensar en verdad
en una noción de autoridad y en un enfoque de estudio de autoridad mucho más interactivo, mucho más situado, pensando que la autoridad no es algo ni estable ni permanente, sino que es algo que va reestructurándose permanentemente, y que hay que entonces estar menos del lado de las representaciones y mucho más de las prácticas interactivas para estudiar la autoridad. Eso es lo que tenía que decirles.